Bien, buenos días. Mi nombre es Edwin Giovanni Rodríguez Pérez, soy licenciado en Matemáticas e Informática de la Universidad Francisco de Paula Santander, magíster en Gerencia Educativa de la Universidad Nacional Experimental de Táchira y candidato a doctor en Pedagogía de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, doctor Pedro Rincón Gutiérrez. El día de hoy les quiero compartir una entrevista a profundidad que se hace a la práctica pedagógica del docente de matemáticas. Vamos a realizar un análisis cualitativo de uno de los indicadores de allí o las dimensiones que se están trabajando de esta práctica. Y quiero comentarles que esta experiencia surge de los seminarios de investigación 1 y 2, la materia prácticas pedagógicas orientadas por el doctor Oscar Blanco, la doctora Carmen Chacón y el doctor Alexander Chacón. Empezamos a construir un objeto de estudio y ese objeto de estudio nos lleva a unos constructos, a unos principios y unas teorías. Asimismo nos permite aplicar un método y un análisis con el Atlas TIC para llegar a concluir. Nuestro objeto de estudio parte de hablar de que la educación está recibiendo una transformación. Anteriormente la educación se daba como una manera de ascender en sociedad o porque la sociedad lo necesitaba. Hoy nos damos cuenta que a través de la globalización el mundo es cambiante y las necesidades de los estudiantes son otras. Por eso las prácticas pedagógicas de los docentes de matemática deben influir y responder a las necesidades de los estudiantes en cuanto a lo social, cultural y político. Es por ello que al analizar estas políticas o esos constructos nos nace la necesidad de hacer un análisis sistémico y estructurado y a profundidad de qué está pasando en el área de matemáticas en el municipio de Los Patios. Analizamos 4 instituciones educativas y notamos que en un histórico de 4 años los estudiantes en pruebas externas están obteniendo unos resultados bajos o insuficientes en el área de matemáticas. Notamos que en el 2014, 15, 16 y 17 el índice de inteligencia o el índice que medía los conocimientos que poseen los estudiantes estaba en el 25% para el 2017, pero en el 2014 era el 18%, en el 2015 el 13% y en el 2016 el 16%. Pero a su vez los estudiantes se encuentran en un nivel avanzado muy mínimo, por decirlo así. Notamos que solo el 2% de los estudiantes que son evaluados en pruebas externas en el grado noveno en el año 2017 se encuentran con conocimientos avanzados para el área de matemáticas. Entonces, al mirar este gráfico, nos surge la necesidad de analizar la relación que tiene la práctica pedagógica del docente de matemáticas frente a las propuestas ministeriales y que apunten a mejorar resultados. Asimismo, nos permite como indagar que se hace necesario estudiar los elementos que pueden estar influyendo tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de aprendizaje que se llevan los estudiantes y los docentes en los diferentes ámbitos, tales como creencias, actitudes que puedan tener los docentes o estudiantes. Bien, el objetivo general es construir una aproximación teórica a la práctica pedagógica del docente y el objetivo específico que analizaremos hoy es analizar los modelos pedagógicos y teóricos que orienten esta práctica de enseñanza. El constructo son prácticas pedagógicas del profesor de matemáticas, el desarrollo profesional docente, los modelos de formación docente y las teorías de enseñanza. Tenemos 2 principios, el axiológico y el epistemológico. El epistemológico son los elementos del razonamiento, las creencias que pueden tener los docentes de sus prácticas, como él cree que hace sus clases. Y el otro es el axiológico, que refiere el conocimiento que influye en la práctica del docente, o sea, lo que él sabe que está influyendo. Las teorías del aprendizaje cooperativo y el método se utiliza el paradigma cualitativo porque hacemos uso de la hermenéutica, analizamos la experiencia de un docente a profundidad y empezamos a indagar, a reestructurar a través de una entrevista, empezamos a analizar bien el constructo que él tiene o la apropiación del conocimiento que tiene sobre ciertas preguntas específicas. Hicimos una entrevista y de la entrevista filtramos 3 preguntas. La primera pregunta es, para usted como docente de matemáticas, ¿en qué consiste la práctica pedagógica? Buscábamos saber qué entiende él por práctica pedagógica o cómo él hace su práctica pedagógica. Segunda pregunta, desde su experiencia, explíqueme el método de enseñanza que usted utiliza. Entonces queríamos saber cuál es el método de enseñanza o cómo son las clases del profesor de matemáticas de este municipio, los 4 profesores que se entrevistaron. El tercero es, desde su práctica, descríbame las estrategias y recursos que emplea para el desarrollo de sus clases. Se hizo un cuadro de sistema de categorías y sacamos que nuestra categoría principal
principal es la práctica pedagógica del docente en matemáticas como expresión de sus componentes social, cultural y político. Pues la práctica del docente debe responder a esas tres necesidades: sociales, culturales y políticas. Las subcategorías son los modelos pedagógicos y teóricos que orientan la práctica que el profesor está efectuando. Las dimensiones modelo pedagógico y los códigos que encontramos en estas entrevistas fueron tres: el tradicional, el tecnológico y el paulocéntrico. En las preguntas que se le hacen a los docentes, ellos responden algunas cosas, como son que el constructivismo es lo que ellos utilizan en algunas de sus clases, y es la teoría que más utilizan para la apropiación de conocimientos de los estudiantes. También que las clases son expositivas, que se colocan largos ejercicios de matemáticas y que el estudiante utilice la repetición. También que el método que ellos hacen es colocar en la pizarra un ejercicio y que los estudiantes solo repliquen el modelo. Entonces podemos decir que los modelos pedagógicos son estructuras o diseños que corresponden a una tendencia pedagógica, en la cual se debe basar una teoría. En estos modelos pedagógicos se integran procesos de aprendizaje, procesos de enseñanza, procesos de formación, así como procesos de afecto que puedan tener los docentes y los estudiantes. Para cerrar, vemos nuestra red semántica que se construyó. Te dice que los modelos pedagógicos están asociados a tres modelos, según las respuestas de los profesores: el paulocéntrico, que responde al constructivismo, al ellos decir que los estudiantes construyen sus conocimientos a través de la experiencia; el tecnológico, porque el docente utiliza la tecnología, utiliza los recursos tecnológicos en el momento de planear y orientar todos los procesos; el tradicional, cuando los docentes paulatinamente responden que se hace una réplica del conocimiento expositivo, que se coloca ejercicios en la pizarra. Ante estos, Aldaba 2003 nos dice que la práctica pedagógica del docente de matemáticas no es solo está relacionada con lo que puede hacer el docente, sino que está relacionada con las teorías del aprendizaje, las teorías de la enseñanza, los modelos de formación que él mismo se haya apropiado, y que no es un proceso que va solo en el camino, sino que también depende de las actitudes y tanto el estudiante como el docente. Muchísimas gracias.